SER Podcast. Mañana a las 9:30 prometen su cargo ante el rey los nuevos ministros de Pedro Sánchez. Es una legislatura de alto perfil político y debemos contar con un equipo a la altura, un equipo de alto perfil político, un gobierno solvente, un gobierno sólido para ofrecer seguridad en un país, en una Europa, en un mundo agitados por grandes transformaciones y desafíos a los que me referí. Insiste el gobierno en lo del alto perfil político en un ejecutivo que realmente tiene mucho de continuista. Ningún cambio en el núcleo duro, en los ministerios de Estado, más allá del peso que ganan, más aún quienes han capitaneado las negociaciones de investidura. Bolaños, que aunará la cartera de Presidencia y la de Justicia, y Montero, María Jesús Montero, que asciende a la vicepresidencia cuarta. Ahora entramos en el análisis en profundidad, pero antes, el tiempo. Jordi Carbó. Buenas tardes. A partir de mañana tendremos las temperaturas más propias para las fechas. No viene mucho frío, pero sí el frío más propio para finales de noviembre. También la lluvia ganará protagonismo a lo largo de mañana en el Cantábrico, los Pirineos, cota de nieve unos 1.500 metros. De manera más débil, la lluvia afectará a la Ibérica, chubascos la próxima madrugada en la mitad este de Cataluña, mañana por la tarde en el norte de Mallorca y Menorca. Y en el conjunto del país, mañana más sol que nubes, con cada vez más viento del norte y temperaturas más bajas, la sensación será de más frío. Hay media hora 25 Deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Las pruebas médicas confirman la grave lesión del barcelonista Gavi jugando ayer con la selección española. Tiene roto el ligamento cruzado de su rodilla derecha, también afectado el menisco externo de esa articulación. Será intervenido en las próximas horas. Se pierde toda la temporada. No jugará hasta el año que viene. Empieza hora 25. Hay dos departamentos en la órbita Moncloa que están trabajando a fuego a esta hora. El de seguridad, diseñando los dispositivos de protección de los nuevos ministros que prometen mañana, y el taller que da forma a las carteras que se usan mañana para la foto y quizá durante los primeros consejos de legislatura y poco más. La legislatura va a ser un combate político nada agradable y Pedro Sánchez se rodea de quienes le han demostrado que saben dar y encajar. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes. Y si toca tratar con alto voltaje, mejor electricistas experimentados para el nuevo gobierno. Quiero destacar algo importante y es la solidez de las carreras políticas y profesionales, perfiles, a mi juicio, idóneos para abordar los retos que España tiene por delante. La verdad es que la mayoría de los currículums los conocía ya de sobra Pedro Sánchez. En los ministerios gordos se opta por el continuismo con los Calviño, Rivera, Robles, Marlaska o Álvarez. Y hay premio para los negociadores que han logrado la investidura. Bolaños y María Jesús Montero salen reforzados y la hasta ahora portavoz socialista Pilar Alegría asume la portavocía del gobierno. Más sello PSOE para las políticas de Estado. Un equipo que conjuga renovación con permanencia, experiencia con juventud. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. 2 veces ha dicho el presidente lo del perfil político para una legislatura donde van a destacar 2 prioridades. El diálogo y la negociación en una legislatura que va a ser clave para la cohesión social y territorial de España. En total se estrenan 9 ministros, 5 de cuota socialista, pero el reparto no ha atendido a equilibrios territoriales. El PSC solo cuela a Jordi Hereu. Hay 2 carteras para Castilla, para Valladolid. Rescate para el expresidente canario y un asiento para Navarra con el Masaiz. Mucho norte y poco sur, dicen desde la Federación Andaluza. Se trata igualmente de trayectorias forjadas en la política local, en la política autonómica, lo que aporta un enfoque integrador de la diversidad territorial de nuestro país. En cuanto a la parte sumar, erradicado Podemos de la mesa del Consejo, se suman al equipo perfiles más en sintonía con la dirección de Yolanda Díaz, como Urtasun, Bustinduy, Mónica García o Sira Rego. Tenemos más ganas, más determinación y entusiasmo que nunca. Por eso quiero agradecer también el compromiso de los que a partir de ahora van a conformar el nuevo gobierno de coalición progresista. Un gobierno que comenzará a trabajar el miércoles, día en el que se celebrará el primer Consejo de Ministros. Los 22 ministros jurarán o prometerán sus cargos mañana a las 9:30 en la Zarzuela, y la oposición no es que no haya dado 100 días a los recién elegidos, es que hoy mismo ha ido ya al choque, especialmente en lo que tiene que ver con Félix Bolaños. Más que ministro de Justicia va a ser un ministro para la amnistía, para su desarrollo y su garantía. Un ministro que va a tener la conexión directa entre Moncloa, la justicia y las relaciones con las Cortes. Es verdaderamente llamativo el poco aprecio, siquiera estético, por la división de poderes. Esto ha dicho Borja Semper, Partido Popular. Por cierto, tanto en Madrid como en Galicia, el Partido Popular en los 2 gobiernos tiene presidencia y justicia dentro de la misma consejería. Ahora lo critican mucho en el ministerio. Y Vox rebautiza al ministro. Ignacio Garriga es el secretario general de Vox. Es cierto que nos llama poderosamente la atención los poderes magnánimos del señor
oscuro, conocido como el señor Bolaños, que asume justicia, relación con las Cortes y el Gobierno. Debe ser que están trasladando ese golpe institucional a tener a una persona que controle esos tres poderes. Bolaños, el señor oscuro. Bueno, asume Bolaños las responsabilidades de justicia en esta legislatura, aunque la pasada ya tocó algunas patas. Participó en la reforma de los delitos de sedición y malversación o en la renovación del Consejo del Poder Judicial que frustraron los populares en el último momento. Vamos a analizar ahora los retos de Bolaños al frente de esa cartera, pero antes, primer análisis titular de este gobierno para la tercera legislatura de Sánchez. Raquel Ejerique, adjunta al director del diario.es. Raquel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? ¿Tu titular, Raquel? Bueno, para mí es un gobierno, como hacían las legiones romanas, en formación en testudo, que es que ponían todos los escudos, ¿no?, para que las flechas pudieran rebotar. Pues yo creo que es un gobierno parecido al viejo, pero mucho más compactado y con la voluntad de aguantar los ataques que ya estamos viendo y seguiremos viendo, claro. Diego Garrocho, jefe de opinión de ABC, buenas tardes. Buenas tardes. ¿El tuyo? Pues algo muy parecido. Yo creo que recurre Pedro Sánchez a fieles orgánicos y prescinde de la posibilidad de recurrir a la sociedad civil y a la excelencia profesional. En el caso de Sumar también creo que hay una cierta pluralidad, porque hay perfiles técnicamente más sutiles como el de Urtasun y Bustindui y otros más militantes como Sira Rego o Mónica García. Carlos Cue, corresponsal político del País. Cue, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tu titular de este gobierno para la tercera legislatura, Sánchez? Pues es un gobierno para una legislatura dificilísima y por tanto se ha rearmado políticamente con un gobierno sólido, duro, muy compactado y también compactado con la coalición. Creo que la propia coalición, la elección de los perfiles de Yolanda Díaz, lo que está lanzándonos es el mensaje de que va a ser un gobierno muy compactado. Ya veremos cuando empiecen a pelearse, pero todo indica que no, que va a ser diferente que el anterior y que lo que hay es un gobierno muy compactado y muy del PSOE y muy de Sumar, porque saben que enfrente hay una oposición muy dura, que además es muy fuerte, tiene 171 escaños y 11 comunidades autónomas, y que le va a plantar cara y que yo creo que va a ser tan dura como hemos visto estos días, con lo cual quiero decir que de alguna manera gobierno y oposición están ya colocados, ya hay gobierno, ya hay oposición, empiezan además los primeros viajes de Sánchez y todo, en fin, ya se empieza, la democracia empieza a seguir su camino y se va instalando, pero va a ser una legislatura muy dura y creo que el gobierno es un gobierno para una legislatura dura. Hora 25. Bueno, de momento el gobierno nombrado hoy, el ministro confirmado hoy como ministro ya no solo de la presidencia, también de justicia, ha dado un primer paso. Félix Bolaños acaba de dar un primer paso, que es hablar con Bruselas y decirles, estamos aquí para explicarles cualquier duda que tengan sobre la ley de amnistía, y de hecho Bolaños anuncia que va en la semana que viene a Bruselas para explicar esta ley. Pedro Jiménez, última hora, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Así es, el nuevo ministro de Justicia y también de Presidencia, Félix Bolaños, se ha puesto en contacto con la vicepresidenta de Valores y Transparencia, con Vera Jourova, y con el comisario de Justicia, Didier Reynders, para adelantarles la posición del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista sobre la ley de amnistía. Dice el Ministerio de Presidencia que Félix Bolaños les ha transmitido que esto es una cuestión interna de España, que respeta escrupulosamente el derecho de la Unión Europea y que el objetivo de esta ley es la de normalizar la situación institucional, política y social en Cataluña para abrir una nueva etapa que supere la tensión de los últimos años. Se trata, insiste, una cuestión de política interna y que no afecta, que no pone en peligro la convivencia democrática de España dentro de la Unión Europea, y como decías, anuncia el ministro Félix Bolaños que va a viajar a Bruselas la semana que viene para explicar en primera persona el contenido de esta proposición de ley que dice es la expresión de la mayoría absoluta de las Cortes en España. De momento, quienes han dado el visto bueno a que se tramite la ley de amnistía son los letrados del Congreso. En su informe, que va a estudiar mañana la mesa de la Cámara, los letrados defienden que en el texto no hay ninguna contradicción palmaria con la Constitución, tampoco ningún defecto de forma, cosa que no pasaba con el texto que presentaron los independentistas catalanes en 2021. Ahí sí los letrados lo tumbaron. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Son 21 páginas de informe con 7 conclusiones en las que los servicios jurídicos del Congreso defienden que la proposición de ley registrada por el PSOE, pero pactada con Esquerra y Junts, no entra, dicen, en contradicción palmaria o
claro o evidente con la Carta Magna. Los letrados empiezan constatando que no hay defecto de forma y recordando además que para impedir que una iniciativa inicie su trámite parlamentario tienen que darse circunstancias excepcionales, como que el contenido incumpla de manera manifiesta también las resoluciones del Tribunal Constitucional. No está configurada la mesa, aclaran, como un control previo judicial. Los juristas adelantan además a posibles críticas sobre por qué dieron luz verde a esta amnistía si paralizaron la registrada por los grupos independentistas en 2021. Aclaran que la presentada hace 2 años estaba redactada y concebida como un indulto general, algo que prohíbe el artículo 62 de la Constitución, y esta no. La mesa tomará mañana una decisión, dará el primer paso para tramitar la ley. Vox ya avanza que se querellará contra los letrados y contra los miembros de la mesa que avalen la aprobación de la ley. Guillermo, gracias. Hasta luego. Hablábamos cómo la derecha se ha centrado hoy en Félix Bolaños, mientras Sumar y algunos socios parlamentarios del gobierno en quien se han centrado hoy es en Grande Marlaska y su continuidad al frente del Ministerio del Interior. Isabel Villar. Sí, Jaume Asens, negociador de Sumar, asegura que mantener a Marlaska con esta cartera es una mala noticia porque un gobierno progresista merece a alguien con una trayectoria mucho más comprometida en la defensa y promoción de los derechos humanos. También a Esquerra Republicana le chirría la continuidad del Ministerio del Ministro de Interior, lo ha dicho Raquel Sanz, portavoz del partido. En un ministerio pues de la relevancia y la sensibilidad del Ministerio del Interior, nos parece que lo que debería de haber al frente es alguien comprometido con los derechos humanos, y creemos pues que el nombre que se propone no tiene esta trayectoria de compromiso en la defensa de los derechos humanos. Pero para nombres sobre los que había expectación hoy era el nombre de quien fuera a ocupar la cartera de Igualdad después de Irene Montero. Bueno, finalmente será Ana Redondo, la jurista catedrática Ana Redondo, concejal hasta ahora en Valladolid, número 2 de Óscar Puente, una desconocida para el gran público de la política nacional. Tiene que ser impecable la hemeroteca de Ana Redondo para que a esta hora todo el mundo que está intentando buscarle ahí lo que piensa, lo que no, de determinadas cosas dentro del feminismo no hayan conseguido encontrarle nada. Tiene que ser impecable esa hemeroteca. Hay alguien que hoy no ha ocultado que está feliz y contenta con este nombramiento. Es Carmen Calvo. Hoy es un día extraordinario porque el Ministerio de Igualdad es del Partido Socialista, para hacer políticas de feminismo de la igualdad. Y yo soy la segunda más contenta de España. Es la segunda más contenta de España. Esto es lo que ha dicho Carmen Calvo por el hecho de que Podemos salga de ese ministerio. En Podemos hoy no están para alegría, sino para remarcar mucho, muy intensamente que son Pedro Sánchez y Yolanda Díaz quienes les han echado del gobierno. Eso es lo que dicen. Josué Coello, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Así lo dicen y como tú decías antes, por ahora no se van a ir al grupo mixto. Veremos porque en unos meses puede ser. Al menos por ahora Podemos no tiene intención de abandonar el grupo parlamentario de Sumar a pesar de las públicas y contundentes discrepancias que está expresando el Partido Morado en los últimos días y más desde hoy tras haberse quedado fuera del próximo Consejo de Ministros. Esta misma tarde Yone Belarra se ha dirigido en una carta a la militancia de Podemos acusando a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz de plantear una estrategia para sustituir a Podemos por otra fuerza política más subordinada. Responsabiliza a la líder de Sumar de crear un partido político, dice, unipersonal. Habla de vetos a Irene Montero, de imposición y de exclusión. Y aunque a corto plazo Podemos no se va a ir al grupo mixto, tanto en la carta de Belarra como en las declaraciones públicas que sus portavoces hacían esta mañana. La hoja de ruta definida por los inscritos de Podemos tiene que ver con el refuerzo de nuestra autonomía y vamos a hacer en el Parlamento lo mismo que hemos hecho durante estos años desde que existe esta fuerza política, y lo demás cuando toque hablarlo hablaremos. Destacan que cuando toque hablar, hablarán, como decía Isa Serra. Hablar, por ahora, Aimar, no hablan en Sumar. Sobre estas palabras dicen que están centrados en la configuración del próximo gobierno. Josué, gracias. Gracias, Aimar. Vamos ahora mismo a Argentina, en el día después de la victoria de Milei, pero hay un apunte primero de la política nacional que tiene que ver con la derecha y la extrema derecha. PP y Vox en Aragón han decidido que hoy, 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco, era el mejor día para presentar públicamente la derogación de la Ley de Memoria Histórica aragonesa. Formaba parte de su pacto de coalición y hoy lo han presentado en el Parlamento. En Vox sacan pecho de cargarse una ley liberticida propia de un Estado totalitario, dicen.
Radio Zaragoza, Fabián Barca. La norma aragonesa fue aprobada por las Cortes en noviembre de 2018 e iba más allá de la impulsada por el gobierno de Zapatero en 2007. La creación de un banco de ADN de represaliados, mapa de fosas, sancionar a las entidades que ensalzasen la dictadura. Hoy el portavoz de Vox en las Cortes, Santiago Morón, aseguraba que continuarán las exhumaciones, pero no especificaba si se aportará dinero. La derogación de esta ley no significa que no se pueda dar respuesta a aquellas personas que... Y en Argentina, el ultraderechista Javier Milei estrena victoria a trompicones. Se ha suspendido la reunión que estaba prevista para esta tarde entre el propio Milei y el presidente saliente, Alberto Fernández. Se suspende el encuentro porque no se ponen de acuerdo en los temas a tratar. Eso es lo que cuentan los medios argentinos. Lo que sí ha hecho Milei es prodigarse hoy en varias entrevistas confirmando sus planes de dolarizar la economía y acometer todo tipo de privatizaciones, empezando por los medios de comunicación públicos. Informa desde Argentina para la SER, Berta Reventós. Primera reunión fallida entre el presidente electo Javier Milei y su predecesor Alberto Fernández. Tras horas de espera, la convocatoria no se ha concretado por falta de acuerdo alrededor de un encuentro que debería empezar la transición de gobierno en Argentina. Por su parte, Javier Milei ha dicho en una entrevista radiofónica que está determinado a privatizar la radio y la televisión públicas, así como la petrolera YPF. No solo con un perjuicio de 16.000 millones de dólares, sino que además el deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados para que valga muchísimo menos del momento de cuando se la expropió, se racionalizan esas estructuras, se las pone a crear valor y de esa manera se puedan vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos. La empresa energética argentina fue nacionalizada por Cristina Fernández de Kirchner en 2012 y hoy ha registrado un aumento del 32% en el valor de sus acciones en la Bolsa de Nueva York. Hora 25. Aimar Bretos. Nos vamos a Estados Unidos. En Washington está Sara Canal. Sara, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este jueves es Acción de Gracias y Joe Biden, como es tradición, ha indultado hace solo unos minutos a dos enormes pavos en los jardines de la Casa Blanca. Sara. Sí, dos pavos que se llaman Bell y Liberty, Campana y Libertad, enormes, como dices, pesan unos 20 kilos cada uno y han viajado desde Minnesota para esta tradición, en un evento donde aparte de los periodistas también había miembros de la Federación Nacional del Pavo o grupos de estudiantes. Pero como decíais, hoy da la casualidad de que es el cumpleaños del presidente Biden. Nada más llegar a los jardines ha bromeado un poco sobre su edad, algo que hace a menudo, por cierto, diciendo que es duro cumplir 60 años, un comentario que ha arrancado alguna carcajada entre los asistentes. Y es que si el año pasado Biden hizo historia convirtiéndose en el primer presidente octogenario de Estados Unidos, este es su último cumpleaños antes de las elecciones presidenciales y la cuestión de su edad pues sigue siendo polémica, sigue generando polémica, ¿no? 3 de 4 estadounidenses le consideran demasiado mayor para gobernar y según encuestas recientes su popularidad ha alcanzado uno de los niveles más bajos de su presidencia, situándose incluso un par de puntos por detrás de Trump entre los votantes jóvenes, un electorado que le era bastante favorable. La edad ha influido en ello, aunque también se explica por su gestión respecto a la guerra en Israel o su plan económico que no acaba de cuajar entre la población. Sara, ese sonido que tenemos de fondo es el helicóptero de Biden, es el camión que se está llevando a los pavos. Pues no, la verdad es que no, desgraciadamente es un camión de basura. Así Joder. que... Qué poco glamour en los jardines de la Casa Blanca. No hay glamour. Es que he tenido que alejarme un poco y ponerme en un borde del jardín, porque si no los inhibidores no podrían... Un beso, Sara. Un beso. Adiós. Adiós. A esta hora, exactamente a esta hora, Napoleón está en el Museo del Prado, como lo oyen, delante de los cuadros de Goya, que son reflejos de aquella época, como la familia de Carlos V, como los fusilamientos del 3 de mayo. Bueno, pues ahí se está presentando ahora mismo la última película de Ridley Scott, Napoleón, que repasa sus orígenes y su rápido ascenso a emperador. General, nos han descubierto. Bien. Esperad. ¡Hielo! ¡Es una trampa! ¡Retirada! El protagonista es Joaquín Fénix y con él ha hablado la jefa de cultura de la cadena SER, Pepa Blanes. Un Napoleón estratega y con una relación tóxica con Josefina. Así es este personaje que interpreta Joaquín Fénix, que una vez acabada la huelga ha venido a Madrid a presentar esta película en el Museo del Prado, cuyo claustro de los Jerónimos también fue arrasado por las tropas napoleónicas.
Napoleón introdujo nuevas ideas en Francia en un momento de cambio, sin embargo estaba vacío por dentro y engañó al pueblo, decía el actor, que adora los personajes complejos y contradictorios como este emperador francés al que retrata en la batalla, en la intimidad del palacio y en los despachos. Es un tipo que dejó Egipto, la batalla y su ejército y se fue porque su mujer le estaba poniendo los cuernos, bromeaba el director, que ha cumplido uno de los grandes retos de todo cineasta, una película sobre Napoleón que no logró ni el mismísimo Kubrick. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Y nos queda a esta hora la mirada de Xavi Vidal-Folk. Este nuevo gobierno es más compacto que el anterior, lo que en principio se presume como algo bueno. De un lado, en los ministerios de fondo, les llaman de Estado, hay continuidad. De otro, nos libraremos de los ruidos de desbarque que protagonizaban los ministros de Podemos, aunque quizá los ofrezcan en el Parlamento. Dice el presidente que es un equipo más político. ¿Acaso el anterior no lo era? ¿O nos quiere decir que este es más aguerrido para defenderse con rotundidad ante una oposición que practica el acoso y derribo? Hay gente estupendas que llegan al ministerio, pasan y nadie lo supo, y otros en cambio que parecían un misterio se convierten en grandes revelaciones, o sea que resulta difícil hacer pronósticos sobre su rendimiento inmediato. Rendimiento no solo para Pedro Sánchez, también para toda la ciudadanía. De momento hay incógnitas que igual se habrían despejado si el presidente se hubiera sometido a una conferencia de prensa. 2 ministerios de gran empaque actual, como Justicia y Presidencia, ¿puede servirlos una sola persona, aunque sea tan trabajadora como Félix Bolaños? ¿Cuál es la poderosa razón que aconseja mantener al tan contestado titular de Interior, Fernando Grande Marlaska? ¿Es la portavocía de un partido la mejor escuela, la que ha curtido a Pilar Alegría, como ensayo para de un entero gobierno cuando las clientelas de ambos son muy distintas? ¿Basta ser una política dialogante y eficaz como Elma Saiz para garantizar las cuentas de la seguridad social que componen una asignatura supertécnica, ardua y polémica? ¿Por qué se ha descartado el perfil de políticos avezados como los expresidentes Extremeño y Valenciano? Las respuestas solo puede ofrecerlas una persona, el presidente. Todas las claves de los nombramientos en el gobierno esta noche en hora 25 a partir de las 10 y las tienen ya en cadenaser.com. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.